Muy buenos días, señores. Aquí estamos nuevamente para la clase de introducción. Y bueno, comentarles de que, había una serie de situaciones al interior de la universidad y todo sigue como quedó el fin de semana anterior, es decir, todas estas clases se mantienen hasta el sábado, hasta mañana. Por lo tanto, el examen se suspende nomás para el próximo fin de semana. Sin embargo, hoy continuamos normal. Ya el día lunes nos veremos en clase, ¿no es cierto? El día lunes. Pero por ahora estaremos de esta forma. Bueno, a comenzar. Un segundo para compartirles la pantalla. Y listo. Recuerden que estamos haciendo el tema de función, ¿no es cierto? Es el tema. Solo para recordarles un poquito el esquema de trabajo es que ahora tenemos todo esto que es un programa, ¿cierto? Estamos pensando ahora programación modular. Todo esto es un programa, ¿de acuerdo? Y programa, una parte de ese programa tiene que ver con los algoritmos. Entonces, por aquí tenemos un módulo de los algoritmos, es donde la parte que hace el trabajo, digamos, ¿cierto? Aquí vamos a tener un conjunto de algoritmos que hacen cosas. Ese es básicamente un módulo, un conjunto de procesos. Estos procesos van a interactuar con otra parte del programa que es conocido como, en este caso, el módulo de interfaz. Se conoce como módulo de interfaz, es la parte que interactúa con el usuario. Entonces tenemos de este lado al usuario. El usuario le va a introducir el programa a través del módulo de interfaz, va a capturar datos del usuario y por lo tanto también le va a enviar cosas al usuario, le va a mostrar, hacer escuchar, hacer ver cosas. Entonces, para que funcione a partir de los datos del usuario, el módulo de interfaz captura esos datos que conocemos como datos de entrada, captura esos datos y esos datos se los retransmite al algoritmo que haga falta. Puede ser a este algoritmo, podría ser a este otro algoritmo o al otro algoritmo. Entonces, cada algoritmo a su vez tiene su entrada. Ese algoritmo hace algo y va a generar, en el caso de las funciones, un resultado. Entonces, cada uno tiene su entrada y cada uno genera su salida. Entonces, el algoritmo tiene sus entradas y el algoritmo tiene sus salidas. Entonces, el algoritmo de quién recibe los datos del módulo de interfaz, de él recibe datos, eh, con esos datos hace su trabajo y genera resultados, los cuales va a entregar al módulo de interfaz. Por su parte, el módulo de interfaz recibe datos del usuario y también le genera datos al usuario, se le va a mostrar algo al usuario. Entonces tenemos dos tipos de entradas y salidas. Las entradas, que son es decir, las cosas que el usuario va a ingresar, los datos que el usuario le va a ingresar al programa, y la salida sería lo que el usuario va a ver del programa, lo que el programa le va a mostrar a él. Ahora, el programa, la parte que se encarga de capturar esos datos es el módulo de interfaz
y el encargado de mostrarle cosas al usuario es el módulo de interfaz. Ahora, el módulo de interfaz es el que va a interactuar con los algoritmos y será él quien le retransmita datos a cada algoritmo y reciba datos de cada algoritmo. Captura datos y recibe datos y él será encargado de, con esa información, construir algo que pueda el usuario ver. Entonces, de repente la función hace un cálculo y no hace falta que le muestre el numerito que le generó la función, sino un algo en el que se refleje el resultado de la función. Entonces, él es el encargado del módulo de interfaz de trabajar con el usuario, capturar datos, mostrarle datos. En cambio, los módulos reciben datos, entregan resultados, pero no interactúan directamente con el usuario. La interfaz es el que va a interactuar con el usuario. Entonces, estamos haciendo la programación de este tipo, ¿cierto? Ya estamos haciendo ahora pensando en programas. Programas por ahora constituidos de dos módulos. Esta forma de programar, aparte de ser programación modular, como arquitectura del software es conocido como el modelo de N capas. Este es conocido como el modelo de N capas. El que estamos usando actualmente es el de dos capas. Digo N porque se puede hacer en dos capas, en tres capas, en cuatro capas, pero el que estamos haciendo es de dos capas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la capa de interfaz, ¿no es cierto? Y la capa de negocio. Esta parte es conocido como la capa de interfaz, la que interactúa con el usuario, y esta otra es la capa de negocio, es decir, esa es la parte que hace realmente el trabajo. Así es como esto funciona. ¿Okay? Ahora, nosotros estamos trabajando en los dos lados. Vamos a recordar aquí a la izquierda lo que hicimos el miércoles pasado. M números era esto, ¿no? Entonces, aquí lo que yo he llamado la zona de interfaz está constituido por el proceso principal ahorita y el módulo de algoritmos, que es esta parte por ahora, ¿no? En realidad todo esto es un solo módulo, pero para que entendamos la lógica, el programa como que estuviera partido en dos pedazos, pero no es así. En lógica es así, ¿no? Igual que acá. Ya luego veremos, porque ahorita no estamos haciendo módulos todavía, pero estamos programando como si estuviéramos haciendo módulos. Ya hicimos el algoritmo que calcula x elevado a la n. Y así como ese, vamos a hacer varios otros algoritmos. Vamos a repetir un algoritmo que ya hicimos el día lunes, pero esta vez lo vamos a hacer en forma de función. Si recuerdan que hicimos el día lunes hicimos un algoritmo, pero ahora va a ser una función, ¿de acuerdo? Una función para determinar si un número es primo. Ya hicimos ese algoritmo. Entonces, simplemente vamos a volver a hacerlo, pero esta vez en el modo de función. Entonces, en el modo de función. Esta función va a tener un nombre que es lo que indica qué es lo que hace el algoritmo. Entonces, esta función le vamos a llamar es primo. Acuérdense las entradas y las salidas. La entrada aquí es un número, X. Y la salida
va a ser un falso verdadero, es decir, verdadero si es primo, falso si no lo es. Ahora lo que viene aquí en esta parte es la inicialización. Entonces vamos a inicializar. ¿Qué es lo que hay que inicializar? Bueno, las variables. Necesitamos una función que nos diga si es primo o no, ¿no es cierto? Entonces una variable que tenga, inicialmente vamos a suponer que sí es primo y vamos a tratar de averiguar que no lo es, ¿no es cierto? Y para eso usamos un contador, el que comienza en 2, ¿cierto? Porque ya sabemos que todos son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Y es por eso que el ciclo lo hacemos controlado. Decimos mientras y sea menor que n, ¿no es cierto? Mientras y sea menor que n. ¿Y qué hacemos mientras y sea menor que n? Probar divisibilidad. Probar divisibilidad. Necesitamos probar si este número x al dividir entre y, si eso es igual a 0, significa que es divisible, porque el residuo es 0, digamos, ¿no? División exacta. Entonces aquí vamos a tener dos resultados. Si es divisible, significa, es decir, estamos probando, por ejemplo, el 4. 4 entre 2, el residuo es 0. Entonces significa que es divisible, por lo tanto, no es primo. Así que ahí de inmediato ya podemos activar nuestra bandera para decir no es primo. No es primo y por lo tanto ya no debería seguir. Y lo que hacemos es poner el contador en el valor de n para que no siga dando vueltas, ¿no? Porque si no va a seguir dando vueltas. Y si esto es falso, es decir, si no es divisible, habrá que probar con nuestro valor. Es decir, al contador y le agregamos 1, ¿cierto? Para que pruebe con el 2, con el 3, con el 4 y así, hasta llegar al último. Una vez que ya hayamos llegado allá al final, y vamos a probar con el otro y con el otro hasta llegar al final. Y una vez que hayamos llegado al final, al terminar el ciclo, habrá salido porque el contador llegó hasta el final y no logró probar, digamos, ¿no? Que era divisible entre otros números, por lo tanto la variable bandera termina en verdadero. Pero también puede haber ocurrido que ya encontró divisible, por lo tanto ya no es primo, y para que deje de dar vueltas al contador y lo ponemos en n para que la próxima ya te salga, ¿cierto? Sale por falso y el ciclo se hace por verdadero.
Y al finalizar el ciclo, la variable banderita es la que nos dice si es primo o no es primo. Por lo tanto, aquí, en lugar de mostrarle al usuario, simplemente vamos a retornar ese valor. Retornar el valor de la bandera P. Entonces, este es básicamente lo mismo que hicimos el día lunes, pero ¿qué cambia? Ya no le pedimos nada al usuario, sino esperamos en un parámetro. No le mostramos nada al usuario, simplemente, es decir, simplemente retornamos el valor de P. Eso es lo que hacemos. Ahora, esta función la vamos a traducir en código. Vamos a agregarlo aquí al lado izquierdo como otra función. A esto es a lo que me refiero. Miren, vamos a coleccionar funciones. Es primo, X es un número natural, entonces X de tipo Word, y devuelve un falso verdadero, entonces devuelve un boolean. ¿Qué variables estamos usando para esto? La variable P en primera instancia, que es un booleano, falso verdadero. Estamos usando la variable I, que es un contador que va a llegar hasta el mismo valor de n. Solo esas dos variables. Inicio. Ahí P se inicializa en verdadero, true. El contador I comienza en 2. Y luego tenemos la estructura repetitiva donde ponemos tal como está. While y menor a n, do begin. Adentro del while hay un if, x mod i igual a 0, then begin. Dentro del if, el lado verdadero primero. Entonces en P se le pone falso. Y la variable i lo ponemos en n, eso es para que salga del ciclo. En el begin, en el lado falso, está solo el contador. Fin. Luego, inmediatamente después que termina la alternativa doble, también termina el ciclo. Y al finalizar el ciclo solo hay que retornar, que aquí se pone el nombre de la función, esta es la forma de retornar en este lenguaje, P es lo que va a retornar, y a continuación, fin de la función. Cada función tiene un inicio y tiene un final. Cuando le toque ejecutar, se va a hacer solamente ese pedacito, nada más. Ahora, para probar este algoritmo, nos vamos a la zona de la interfaz. En la zona de interfaz es donde hacemos las pruebas. Aquí hemos probado, si lo dejamos así, primero vamos a compilar, ¿de acuerdo? De manera que si hay errores, aquí por ejemplo hay un error. Claro, yo le puse en el diagrama N, no es N, ¿no? No era N. Es X, la variable. Aquí igual el mismo error. Un contador que empieza en 2 y tiene que llegar hasta X, ¿no? X sin ser X. Ese es nuestro problemita en el diagrama, que lo tenemos también aquí en el código, en las dos partes. Entonces, compilar. Donde apareció esa N ahí. P de tipo Boolean y de tipo Word. Ahora sí ya compila.
Ojo, la interfaz que está haciendo pide base y exponente y está probando la función potencia. Base 2, exponente 10, 1024. Entonces, aquí hay dos funciones, pero ahorita la interfaz solo está probando una de ellas, la potencia. Entonces, de repente, todo esto que era para la potencia lo podemos anular o lo podemos borrar. Ahora, ¿qué quiero probar? Lo que quiero probar ahora es la función esta de que diga si es primo o no es primo, un número. Entonces, volviendo para atrás acá en nuestro diagramita, aquí. Cada algoritmo por sí mismo tiene sus propias entradas y salidas, ¿no es cierto? Sus variables y sus variables locales, cada uno. El módulo de interfaz también tiene sus propias variables de entrada y salida. Entonces, el módulo de interfaz tiene variables en las que recibe los datos de entrada, tiene variables con las que va a obtener resultados para mostrarle al usuario. Y cada algoritmo tiene lo mismo a su vez. Entonces, por eso es que aquí en el módulo de interfaz tengo declaradas unas 3 variables y le voy a agregar otra variable, z de tipo boolean. Estas son las variables de la zona de interfaz, ¿no? Del módulo de interfaz. Entonces acá estoy ya en la interfaz, estoy en este lado, ¿no es cierto? Aquí es donde le pido cosas al usuario, le muestro cosas al usuario. Ya está limpiada la pantalla, entonces, ¿qué quiero probar? La función es prima, entonces le pediré al usuario un número. Escriba un número. Y eso lo voy a capturar en una variable numérica. En esta zona, fíjense bien, estas son las variables que tengo en esta zona. BP puede ser B, el número, en alguna variable lo tengo que capturar. Ahora que ya tengo el dato, si miran aquí el diagrama, le estoy pidiendo algo al usuario. Una de estas funciones hace el trabajo. La segunda, en este caso, la función es primo, pero me devuelve un falso verdadero. Devuelve. Significa entonces que acá necesito esperar ese resultado en una variable de ese tipo. En este caso es z. Recuerden, estamos mirando acá. En la variable z, que es un booleano, ahí voy a esperar el resultado de es primo. En una función al que le mando un número, el que está en la variable b, hemos capturado del usuario un número en la variable b. Ese número se lo estamos enviando a esta función. Esta función lo va a agarrar ese dato en la variable x. Esta variable es mi variable de la zona de interfaz y de aquí lo que se transfiere no es la variable sino el dato. El dato va a viajar de aquí hasta aquí y aquí lo va a capturar en una variable llamada x a ese dato. Con eso empieza a trabajar. Al terminar su trabajo devuelve el resultado. La función esta con esto simplemente dice devuelvo el resultado. Por lo tanto, ese resultado hay que capturarlo en una variable. Entonces, como es una función, entrega un resultado, lo capturamos en una variable. Ahora, ¿qué hacemos con esa variable? En este caso, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. Dependiendo del resultado, del valor de z. El valor de z es falso o verdadero. Si es verdadero, entonces vamos a mostrarle un mensaje al usuario que diga es primo. O alguna otra cosa que queramos que ocurra. Es begin. Si no, entonces le mostraremos el mensaje del usuario, un mensaje que diga
no es primo. Llamamos a la función y bueno, ahora hay que probar, para probar que esta función está haciendo o no, necesitamos invocarlo, ¿no es cierto? Compilar, ejecutar. Un número cualquiera, 7 por ejemplo, es primo, el 8 no es primo, el 25 no es primo, el 27 no es primo, el 29, ese sí es primo, 1254 no lo es, ningún número par excepto el 2 es primo, ¿cierto? Ese no sé, miren, 1257 no había sido primo, y 1259, sin embargo, sí es primo. Quiere decir que no es divisible entre ningún número del 2 al 1258. Y listo. Entonces, en la zona de algoritmos, que es la que hemos denominado esto, ahí podemos hacer una colección de algoritmos. A este que hace una cosa, este hace otra cosa, pero cada uno hace su trabajo por separado. El orden en el que están ahí no interfiere para nada, no me obliga a mí en la zona de interfaz que lo ejecute en ese orden. Puedo ejecutar primero, ahorita estoy probando Exprimo, y después de probar Exprimo podría probar potencia. ¿Entienden? Puedo probar potencia. Además, puedo llamar a la función Exprimo la cantidad de veces que quiera. Ahorita solamente así como está, ¿no? Una sola vez. Porque estamos haciendo una prueba, no estamos haciendo un programa como tal. Nuestro programa consiste en probar el algoritmo que estamos haciendo, nada más. De eso se trata nuestro programa, ¿de acuerdo? Solo probar el algoritmo. Y ya al finalizar el tema, ya haremos un programa en serio que haga algo realmente interesante y para eso tendrá también varias funciones y probablemente alguna de las que estamos haciendo ahorita tal vez pueda funcionar también en ese programa. Bueno, seguimos. Esa es la forma en que se va a empezar a programar a partir de ahora, haciendo algoritmos, pero ahora en el formato de una función. Si es que va a hacer un cálculo y entregar un resultado. Cuando digo cálculo, no es una fórmula, porque si fuese una fórmula, eso se hace de inmediato. ¿No es cierto? Ya ustedes saben que Pascalito puede calcular cualquier tipo de expresión. Entonces, ¿qué clase de funciones? Estas que van a hacer un cálculo, pero de las que no se pueden hacer dentro de una formulita. Cosas como estas, ¿cómo determino que un número es primo? Bueno, tengo que probar divisibilidad con 2, con 3, con 4, con todos los números anteriores al número que quiero averiguar. Este es un método, hay varios métodos, pero este es por decirlo así, el método más común y sencillo por ahora. Ya ustedes más adelante harán otro algoritmo más interesante, ya estudiarán algoritmos y en una de estas se darán cuenta que hay otros que son mejores. Pero por ahora quedémonos con esto, ¿no? Resolver el problema es nuestro objetivo en el primer semestre. Bueno, hagamos ahora otra función. Vamos a escribir una función, como estamos trabajando con números, vamos a escribir una función que devuelva el inverso de un número. El inverso de un número.
¿Ok? Entonces, primero vamos a ponernos un ejemplito. Los ejemplitos siempre nos ayudan a entender, ¿no? Habla de un número, entonces está involucrado un número, por ejemplo, 123. Y este algoritmo, a partir de ese 123, tiene que entregarnos 321, que es el inverso del anterior. Eso es lo que tiene que hacer este algoritmo. Ahora, ¿cómo es que va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Entonces, aquí es donde hacemos pruebas. ¿Cómo logré hacer esto yo? Bueno, escribí primero el último, luego escribí el siguiente y luego el siguiente. En resumen, para, para poder hacer esto, lo primero que tengo que hacer es desarmar el número, ¿no es cierto? Tengo que desarmarlo. Y para desarmarlo tengo que hacer divisiones entre 10. Si tomo, por ejemplo, 123, lo divido entre 10, ya sé que el cociente es 12 y el residuo es 3. Si tomo el 12 y lo divido entre 10, el cociente es 1 y el residuo es 2. Y si ese 1 lo divido entre 10, el cociente es 0 y el residuo es 1. Lo importante aquí es los residuos, donde están cada uno de los dígitos. Y vienen en este orden, eso es importante. ¿Cuál es el primero que obtengo? El 3. ¿Cuál es el siguiente? El 2. ¿Cuál es el siguiente? El 1. Entonces, obtengo del último al primero, en ese orden obtengo los dígitos. Bueno, la primera parte de nuestro algoritmo lo que tendrá que hacer es dividir entre 10, entre 10, entre 10, hasta que el cociente se haga 0. Esa es la primera parte, ¿no? Que ya lo podríamos ir haciendo en el diagrama. Claro que aquí también nos faltó determinar entradas y salidas, pero queda claro que la entrada es un número y la salida, el inverso, lo voy a llamar y, es otro número. Entonces, este es y. Ahora, haciendo ya el diagrama, esta función se va a llamar inverso. Su parámetro es x. Vamos a recibir un número. Inicializamos. Siempre va a haber inicialización. Primero de repente no sé qué, pero el que va a inicializar. Entonces lo dejamos pendiente. La primera parte es desarmar el número. O sea, tengo que agarrar el número, dividir entre 10 y reciclar esa variable x donde está el número para que esa se guarde, el cociente se guarde en la misma variable. Y así sucesivamente. Entonces tiene que haber aquí un ciclo, ¿no es cierto? Y en ese ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito el residuo de dividir x entre 10. Y en x se va a actualizar el cociente. ¿No? El cociente. X div 10. Residuo cociente, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dar un poquito más de campo y por ahora estamos en la primera parte donde hacemos todo esto. Y esto es lo que se va a repetir
hasta que X se haga 0, hasta que el cociente sea 0, ¿no? Todo eso. Pues en la primera parte solo dividir, 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 dividir. En la segunda parte de la solución, lo que tenemos que hacer ahora es, con esos dígitos, construir el resultado. Entonces vamos otra vez de nuevo al análisis. ¿Tá? El primero que vamos a obtener es el 3, ¿no es cierto? El 3. Como es el primer dato que vamos a obtener, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese 3 para que el resultado sea 3? O sea, ni bien me llegue el 3, algo debo hacer, pero el resultado tiene que ser 3. O sea, lo mismo que ha llegado. No sé todavía qué es lo que voy a hacer, eso me lo dirá el siguiente dato. Luego va a aparecer el 2, ¿no es cierto? El 2. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esos dos datos, con el 3 y el 2? Se supone que el resultado parcial está en Y, y en Y es que vamos a calcular, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hago con el 3 y el 2 para que quede 32? Entonces ahí donde tengo que encontrar qué debo hacer con esos dos números para que se conviertan en 32. Queda claro que para eso tendría que multiplicar este número por 10, 3 por 10 me va a dar 30, y le sumo el 2 y con eso obtengo 32. Entonces, en este punto la variable Y es el resultado de esa operación. Ahora, luego va a aparecer el siguiente dato y la pregunta es, ¿qué hago ahora con esos dos para obtener el resultado siguiente? Pues ya sé el resultado, lo que no sé es qué operación, y sé cuáles son los datos, lo que no sé es qué operación hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces queda claro que para que el 32 y el 1 se vuelvan 321, esto si lo multiplico por Dios, 32 por 10 es 320. Y si le sumo 1, 321. Entonces queda claro cuál es la operación que hay que realizar, ¿cierto? Y ya está claro qué operación hay que realizar. Y esa operación es la misma que se hizo acá. Y tendría que ser la misma que se haga acá. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto debe valer Y? ¿Cierto? ¿Para qué? Sumado, para que multiplicado por 10, perdón, y sumado el 3 que está llegando, nos dé 3. ¿Cuánto multiplicado por 10 más 3 nos da 3? Nos falta el cuánto. A ver, en el chat, por favor, dígame cuánto. 0. Correcto. La única forma de que algo multiplicado por 10 y sumado 3 me dé exactamente 3 es 0. Y como ven, eso es lo que hay que trasladar ahora al diagrama. Primero lo primero, aquí hay una variable Y cuyo valor inicial tiene que ser 0. Listo, la variable Y, su valor inicial tiene que ser 0. Luego la operación de cálculo, lo voy a volver a remarcar. ¿Cuál es la operación de cálculo que hay que hacer? El valor de Y, ¿no es cierto? El valor de Y se ha de multiplicar por 10 y luego habrá que sumarle ese dato que es el residuo de la anterior operación. Y todo eso se va a almacenar en la variable Y. Aquí esa variable Y, tenemos un valor para Y al comienzo, luego se va a ir actualizando y actualizando en cada vuelta. Y al finalizar la última vuelta, ahí estará el resultado, ¿no? Resultado en esa variable. Entonces, aquí esto va a repetir hasta que el cociente se haga 0 y el resultado se ha ido generando en la variable Y. Ahora aquí al final no le muestro, entonces esto no muestra nada al usuario. Lo que hacemos más bien ahora al final es decirle que vamos a retornar o vamos a entregar, en este caso, el valor que está en la variable Y.
Bueno, ahora hagamos una pequeña prueba de escritorio. Por un lado vamos a tener a X, necesitamos a, a Y, X, Y y R, son tres variables. Bueno, pongámoslo a prueba. X, Y y R. Vamos a iniciar probando el inicio en X recibimos un valor, por ejemplo, el 123 para probar. Seguimos. Lo siguiente que hay en Y le va a poner 0. Aquí le vamos a poner 0. Y en el Y0, ¿no es cierto? Luego que viene el residuo de X entre 10, el residuo de 123 entre 10 es 3. Eso se va a poner aquí. Luego el cociente de X entre 10 es 12 y eso se va a poner aquí. Eso dice esto, ¿no? Ahora, Y por 10, Y vale 0. 0 por 10, 0, más R, que es 3 nomás. Entonces se va a poner en Y. 3. X es 0, obviamente no, va a dar una vuelta y aquí. El residuo de X entre 10 se va a poner en R. El residuo de X entre 10 es 2 y se va a poner aquí. Luego, X de 10, el cociente de dividir 12 entre 10 es 1. Luego, Y por 10, 3 por 10, 30, más R más 2, 32 y se pone aquí. X es 0, no, X es 1 ahorita. 1 igual a 0, falso. Entonces, el residuo de X entre 10, el residuo de 1 entre 10 es 1 y se pone aquí. El cociente de X entre 10, 1 entre 10, el cociente es 0 y se pone aquí. Y por 10, 32 por 10, 320 más R que es 1, 321 y se pone. Ok. Luego, a continuación, dice X igual a 0, sí, X es 0. Como es verdadero, ya no regresa, sino que va aquí al final. Pero en el final lo último que hace es entregar el valor de y el valor de Y es 321. Eso es lo que va a entregar. Y es justo lo que se esperaba que haga este algoritmo, ¿cierto? Que entregue ese resultado. Ok. Entonces, este algoritmo ya está probado que funciona, devuelve el inverso de un número. Entonces nos vamos acá al código y agregamos. Eh, en el orden en que vamos haciendo, para abajo puede ser, ahorita es para abajo, después van a ver que lo hago al revés, pero eso no importa. Entonces, esta es una función, se llama inverso, parámetros, un número de tipo Word y va a entregar otro número de tipo Word. Entrada y salida. Variables que necesita para hacer eso es la variable Y de tipo Word y la variable R de tipo byte. Byte porque en realidad solo captura ahí un dígito, y en cambio el otro arma un número del mismo tamaño que la entrada, por eso son la entrada y la salida coinciden en el tipo de datos. No hay más variables y dice, begin, recuerden este no limpia pantalla, así que directo al asunto, ¿no? Y igual a 0, y ahí está la estructura do until, entonces repeat, donde hay
que aquí es R igual a X mod 10 pero X recibe X div 10 y Y es Y por 10 más R. Y listo, nada más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor de X se haga 0. Una vez que hemos llegado a ese punto, aquí hay que retornar, que no es más que poner el nombre de la función como si fuese una variable y ahí le ponemos el dato que queremos entregar. Y fin del algoritmo. Ya tenemos otro algoritmo. Y bien terminamos y la idea, hacer un algoritmo, compilarlo. No esperen hacer 20 algoritmos y recién compilar porque va a dar errores por todos lados. Entonces, al compilar, cualquier error que aparezca es solo de este algoritmo, no de los otros, solo de él, del último que hice, porque lo anterior ya había compilado. Bueno, ahora para probar, tendré que hacer en la zona de interfaz. Ahora aquí puedo anular todo esto para que, o dejarlo y así, si lo dejo, todas esas cosas se pueden probar. Vamos a hacer el experimento de dejarlo todo. Después lo anulan y se quedan con la parte que hace la prueba que queremos, valga la redundancia, probar. Entonces, al usuario le vamos a decir, ingrese un número, capturamos, ahora aquí yo tengo que mirar las variables de este proceso. Como necesito un número entero, podría ser B. En la variable B, que va a ingresar el usuario, ya que lo tengo capturado, ¿qué hago? Bueno, hay que llamar a esta función que devuelve el inverso, pero en alguna variable tengo que recibirlo. Resulta que P es de ese tipo también, ¿no? Entonces en la variable P vamos a recibir el inverso de B. El inverso de B. Y luego podríamos mostrar ese inverso que está en la variable P. Le pedimos al usuario un número, calculamos su inverso y se lo mostramos al usuario. Compilar. Son tres cosas que voy a probar ahorita, ¿no? La potencia, el si es primo o no es primo, y el otro que devuelve el inverso. Probar. 2 elevado a la 16, 65.536. Ahora esta otra parte que averigua si es primo o no. 1467 no es primo. Ahora el que va a devolver el inverso, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y está bien, ¿no? Porque ese es el inverso. Entonces, aquí estoy haciendo un demo de los tres algoritmos que ya tenemos. Podemos anular y quedarnos solamente con el último, porque la idea es probar si funciona o no funciona, ¿cierto? Y esa es la manera en que este trabajito se hace. Vayan haciéndolo ustedes, el algoritmo era este, el inverso, el último que hicimos. Recuerdan que habíamos quedado en que necesitan un aparato donde ver la clase y otro donde programar. A ver, manos al cuaderno, programen el inverso. Les voy a dar un rato, igual que en el curso, para que ustedes lo hagan.
Me avisan si ya les corre. Ya me corrió, ingeniero. Perfecto. A ver. Los demás, fíjense, estamos trabajando ya un poquito de otra forma, ¿no? Casi lo mismo, pero en esos dos niveles separados. El que hace el trabajo y el que vende el trabajo hecho, digamos, ¿no? Más o menos sería algo así. Hagamos otro ejercicio. Un tantito. Ahí. Bien. Hagamos entonces un otro algoritmo. Esta vez hacer una función que devuelva el, una función que devuelva el dígito, el dígito mayor de un número, ¿no? Obviamente, el dígito mayor de un número. Entonces, para entender el problema, significa que hay, de alguna forma, hay un número, por ejemplo, ese, y este algoritmo lo que tiene que hacer es determinar de los dígitos que lo conforman cuál es el mayor, en este ejemplo, el 7, ¿cierto? Y ese es el dato que va a entregar como resultado. Entonces, haciendo un análisis de entradas y salidas, que entra un número grande. Cuando digo grande, quiero decir que tenga varios dígitos, un número natural además, porque el signo me va a estorbar. Entonces, un número grande, porque si voy a tomar en cuenta los dígitos, un número pequeñito de 3 dígitos no me ayuda. O, bueno, mi algoritmo no se va a anotar ahí. Mientras más dígitos tenga el número, más se va a anotar. Entonces, la entrada debería ser un número grande. Sin embargo, la salida, el dígito mayor, que también es un número, este tiene que ser un número pequeño, porque voy a devolver un dígito, es decir, un número de un solo dígito. Entonces, tiene que ser un número pequeño. Entonces, la entrada y salida, lo que tratamos de determinar es qué entra, qué sale, y en el que entra, aterrizar un poquito más si entra un número, una cadena o valor lógico, igual que en la salida. Ahora, cuando se trata de números, hay 3 tipos de números: si es un número natural, un número entero o un número real. Ahora, aparte de eso, con números todavía tenemos que saber si va a ser pequeño, mediano o grande, porque tenemos de 3 tamaños acá: pequeño, mediano, grande. El pequeño tiene 3 dígitos, el mediano llega hasta 5 dígitos y el grande llega hasta 10 dígitos. Entonces, que aquí todo tiene límites. Entonces, el más grande es un número de 10 dígitos. Bueno, aclarado esto, que es donde definimos la entrada-salida, lo principal, ahora hay que tratar de ver cómo haríamos esto, ¿no?
cómo resolvemos este problema. Se puede notar de que para poder saber qué dígito es mayor, habrá que desarmarlo el numerito, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con un numerito que llega, por ejemplo, de 42.765, y para desarmar lo que hacemos es dividirlo entre 10, ¿cierto? Y sabemos que el residuo es el último dígito y el cociente es todos los demás. Y vamos a seguir haciendo eso para separar el número en sus dígitos. El residuo de cada división es el dígito. Entonces, para desarmar el numerito, solamente hay que hacer lo mismo que hicimos hace rato, dividir entre 10, y así vamos a ir obteniendo los dígitos en ese orden. Si no, el último va a ser el primero que vamos a hacer, luego el penúltimo, y así hasta que el primer dígito será el último en que obtengamos. Bueno, a partir de ahí ya podemos escribir el algoritmo. En vez de inicio, ¿qué hace esto? Dígito mayor. Entonces, dígito mayor. Aquí le daremos el nombre. La entrada que se pone aquí es X. Aquí se pone la entrada, en el parámetro. Las entradas son siempre los parámetros. Obviamente, siempre inicializamos cosas, así que le vamos a dejar siempre un espacio para inicializar datos. Luego, habrá que hacer esta otra parte. Esta otra parte que consiste en que debo obtener el residuo de dividir X entre 10, ¿no? Es decir, X mod 10. Y X se va a actualizar a X div 10, el cociente. Estamos reciclando la variable X. Y todo eso ha de repetirse hasta que la variable X se haga 0. Bueno, esa es la primera parte del algoritmo, ¿no es cierto? La que vamos desarmando el numerito, y ese desarme va a ir dándose en la variable R. Una variable R en cada iteración vamos a ir teniendo ese nuevo valor de R. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con él? En este caso, el primer R que vamos a obtener es el 5, ¿no es cierto? Ese es el primer dato que vamos a tener. ¿Qué hacemos con él? Con el primer dígito, la idea de saber cuál es el mayor o el menor es comparando, pero el primer dígito no hay con quién comparar, o bueno, luego veremos con quién comparar, y por lo tanto, la primera vez el mayor será ese mismo dígito. Ya veremos cómo hacemos para que sea él. Ahora que ya tenemos en esta variable m un dato, cuando venga el siguiente, en este ejemplo, el siguiente 6, ahí habrá que comparar, ¿no? Entre el 5 y el 6, ¿cuál es el mayor? El 6. Entonces aquí es donde vamos a actualizar a la variable m para quedarnos con el mayor, que es el 6. Luego, cuando aparezca el 7, en este ejemplo 7, habrá que comparar estos dos, ¿no? Si el 7 es mayor que el 6, y si lo es, actualizamos la variable m a 100, que es el mayor. Cuando aparezca el 2, en este ejemplo, comparamos el 7 y el 2 es mayor que el 7, no. Entonces,
la variable m no cambia de valor, se queda nomás con él. Y luego va a aparecer de último el 4, ¿no es cierto? Y vamos a tener que comparar esos dos datos y nos quedamos con el mayor, que sigue siendo el 100. Entonces, hay algo que se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Que en este caso es comparar y quedarnos con el mayor. Y ahí hicimos antes un algoritmo para saber cuál era el mayor entre dos, ¿no? Es lo mismo. Comparar, y de la comparación esa nos vamos a quedar con el mayor. Comparar y nos quedamos con el mayor. Comparar y nos quedamos con el mayor. Ahora la pregunta, ¿con quién tengo que comparar? ¿Cierto? Aquí M debería ser cuánto para que al compararlos me quede exactamente con esto. ¿Cuánto debería valer M para que al compararlo con el 5 o cualquier número que sea, el mayor siempre siga siendo ese que con el que estoy comparando? ¿Cuál sería? A ver en el chat. Podría ser 0 o 1, si no me equivoco. No, no puede ser 1 porque ¿qué tal si escribo el 0 solamente? Y quiero preguntar si el 0 es mayor que el 1 y me voy a quedar con el 1. Entonces, lo que debería, como necesito que el dígito, que es este, ¿no es cierto? Como necesito que el dígito que voy a comparar siempre sea el mayor, la única forma es que este se haga 0. Cualquier número siempre va a ser mayor a 0. Y el 0, bueno, no es mayor, pero es igual, así que da lo mismo. Entonces, tiene que ser 0. Ahora, fíjense, siempre hacemos el caso, es decir, la parte genérica, que es todas estas operaciones, todo esto es la parte genérica, pero luego hay que regresar al inicio para inicializar, porque siempre vamos a necesitar inicializar y para eso hacemos esta deducción sencilla. ¿Cuánto debería ser esta variable para que, fíjense, de esta operación ya lo sabemos el resultado? Lo que no conocemos es la operación y ese es nuestro trabajo ahora. Entonces, como se han dado cuenta, el mundo acá ya ha cambiado, ¿no? No es que yo tengo mi fórmula, denme los datos y con la fórmula calculo el resultado. No, ahora es al revés. Están los datos, como el 5 y el 5, y usted póngale la fórmula para que el resultado sea 5 y hay que hacer algo con el otro 5 para que el resultado sea 5. ¿Y qué es ese algo? Entonces aquí hay que construir la fórmula. ¿Se dan cuenta? El trabajo es construir la fórmula. Ya la hemos construido y la otra parte es qué valor debería tener inicialmente. Aquí quedó claro que es 0. Entonces, en la parte de inicialización hay que ponerle a la variable m 0. Listo. Ahora, en este otro lugar, para que no se me pierdan, aquí es donde obtenemos el residuo y en cada iteración vamos a ir teniendo primero, según este ejemplo, el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 2, luego el 4, así, en ese orden, ¿cierto? Estos son todos los valores de la variable R. En cada vuelta va a tener un valor, a la vuelta el otro valor, a la vuelta el otro valor. Ahora, con cada valor, ¿qué hacemos? Y ahí está la operación. Hay que comparar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Ese dato contra el valor de la variable m. ¿Qué quiero determinar? El mayor. Entonces, ¿qué comparación? Algo de mayor. Entonces, algo sencillito. El valor de la variable r quiero saber si es mayor al de la variable m, ¿no es cierto? Si este dato es mayor que el otro. Si es así, nos quedamos con ese dato, ¿no es cierto? Entonces, si es que esto es verdad, nos quedamos
con ese dato. Es decir, en la variable m colocamos lo que está en la variable r. Eso sí es verdad. Si no es verdad, como ven por este otro lado, a ver, aquí en este ejemplo R era mayor que M, nos quedamos con R. Pero aquí R es mayor que M, no. Como no es, por ejemplo, el 2 no es mayor que el 7, pues bueno, ya lo tenemos al 7, así que no necesitamos hacer nada. Por lo tanto, si este es falso, hacemos nada. Y después de esto, la siguiente, ¿no? Entonces, que vuelva el nuevo residuo, si es mayor que el mayor previo, lo actualizamos al mayor y si no, sigue. Y va a seguir haciendo hasta que X se haga 0. Entonces, al finalizar el ciclo, la variable M, como se puede ver acá, contiene el mayor de toditos. Lo único que nos queda ahora es entregar ese resultado. Y para eso le ponemos aquí retornar el valor de la variable M, ¿no es cierto?, del mayor. Ok, parte de su tarea, yo les voy a dejar siempre algo de tarea, es hacerle la prueba de escritorio. Esos algoritmos que no les haga la prueba de escritorio, ustedes le hacen, ¿de acuerdo? Ahora que hemos hecho este algoritmo, nos vamos a este otro lado, a la zona de algoritmos. Y aquí en la zona de algoritmos simplemente agregamos otra función, dígito mayor. La entrada es X de tipo cardinal, número natural grande. Grande es cardinal. ¿Y qué devuelve como resultado? Otro número, no, un número pequeño, o sea, byte. Byte es pequeño, word es mediano, cardinal es grande. A ver, entrada, salida, y aparte necesitamos la variable R, que es otro número pequeñito. Entonces, R de tipo byte, que está el residuo. Begin. Primero, inicializar M en 0. Una estructura repetitiva repeat. Dentro del repeat calculamos R como el residuo de X entre 10. Actualizamos X como el cociente de X entre 10. Hay un if simple. If R mayor a M, then begin. Y si es verdad, M recibe el valor de R. Y si no es verdad, no hace nada. Sí, alternativa simple. Después de la alternativa está el until X igual 0. Y para finalizar, tiene que retornar. Para eso va a poner B mayor. Ponerle el resultado está en M, ¿no? M. Y fin del algoritmo. Ni bien escriban el algoritmo, hay que darle a compilar. Aquí hay un error, R no está declarado, dice M. Correcto, yo le puse R, me olvidé de que M también, M es pequeño, ¿no es cierto? Agregamos acá, M y R son las dos variables, X es la de entrada, pero la variable de salida se declara también aquí. Seguimos compilando, ahora sí ya no hay errores, ahora podemos hacer el demo, pero de repente no quiero todo esto porque es un montón de tecleadera y solo quiero probar nada más. Entonces anulo todo lo demás. Entonces, esto es para anular un bloque de instrucciones y luego lo reactivamos, no hay problema. Como ven, se pone de otro colorcito diciendo eso es como si no existiera, como si lo hubiera borrado. Estoy en el demo ahora, ¿no? El demo. En el demo, que le tengo que pedir al usuario un número, ¿no es cierto?
escriba un número ln. Aquí tengo que ver en un número grande, bueno, en el entero lo voy a poner. B o P cualquiera. Estas son las variables de la interfaz, ¿no? Capturen esa variable, el resultado es un número pequeñito, o sea, me sirve, si lo miran acá arribita, es número pequeño y B y P son números grandes ahorita. Entonces, en voy a capturar el resultado de la función D mayor al que le envío B, el valor de la variable B, que me va a devolver el dígito mayor, ¿no es cierto? Y ya que me devuelve el dígito mayor, lo he demostrado. La interfaz, donde le pedimos número al usuario y probamos nuestro ejemplo 42765 y el dígito mayor es 100. Y podemos probar varias veces, ¿no? 312, el mayor es 3, el mayor ahí es 8, ¿queda claro? ¿No? Parece que está funcionando nuestro algoritmo. A ver, les toca a ustedes probarlo. Aquí es donde pedimos un dato y llamamos a la función es esta, ¿no? El diseño este es más facilito que el anterior, es más cortito, por lo menos. Me avisan si les corrió. Mientras tanto, yo voy a ir grabando la pizarra. Listo, la pizarrita ya se los pasé al chat. Y el código lo tienen ahí para codificar, pero igual también del diagrama pueden hacer el código ustedes.
¿Listo? ¿Corre o no corre? Ok, me imagino que ya funciona. Eso sería todo por hoy. Estamos viendo cómo se construyen funciones. Casi es, repito, es casi lo mismo. Lo único que cambia, por decirlo así, es en vez de pedirle datos al usuario con la cajita esa de pedir datos, ahora eso viene en parámetros. En lugar de mostrarle al usuario, simplemente al final decimos retornar. Vamos a entregar el resultado. Nada más. Ya los algoritmos ahora no interactúan con el usuario. ¿Entienden? Los algoritmos ya no interactúan con el usuario. Entonces, ahora, ¿qué necesito que hagan? Ya hemos visto cómo es toda esta cosa. El día miércoles les pasé el codiguito, ¿no? Donde está una función y está la zona de algoritmos y la zona de interfaz. Entonces, a manera de practicar, como ya lo tienen ustedes ahí, la pizarra, háganle la prueba. Habíamos hecho 3 ejemplos. A manera de practicar, háganle la prueba de escritorio a 2, a uno le hemos hecho prueba de escritorio, a los otros 2 no, háganle una prueba de escritorio. Eso va a ayudar a terminar de entender cómo está funcionando el algoritmo. Y luego del diagrama tienen que codificar, tienen que practicar codificación. Yo ya no les puedo, de ahora en adelante voy a tratar de hacer varios algoritmos, pero voy a codificar uno. Ustedes tienen que saber codificar. Pues ya les dije, codificar es la parte fácil, es teclear código, eso es lo más fácil. Lo complicado es construir el diagrama, ¿no? El algoritmo. Por eso no sé en qué ayude que el examen sea en sus teléfonos. Igual tienen que hacer en lápiz y papel el algoritmo. Entonces, codificar, y peor todavía, ¿no? Si no aprenden a codificar, ¿para qué quieren hacerlo en el teléfono si no saben codificar? Entonces necesitan practicar. Para entender un algoritmo hay que hacer prueba de escritorio. Para probar que ese algoritmo, porque de repente en la prueba de escritorio yo escribo y me imagino y me sueño que funciona bien, eso significa que estoy haciéndole mal la prueba de escritorio, pero ya cuando lo codifico y lo hago correr, ahí, ese es el verdadero, digamos, ¿no? Y tengo que correrlo varias veces para probar que está bien, porque una vez puede ser casualidad, entonces tengo que probar un montón de veces. Por eso se llama prueba, ¿no? No se hace prueba una sola vez, se hacen varias veces. Ustedes están llevando la materia de física. Física tiene laboratorio. Y en el laboratorio hacen experimentos. Y esos experimentos no se hacen una vez. De acuerdo al manual del laboratorio de física, cada experimento tienen que hacerlo 10 veces, ¿no es cierto? 10 veces. Entonces deberían aplicar el mismo concepto acá. Para cada laboratorio, es decir, cada algoritmo, deberían hacer unas 10 pruebas por lo menos, ¿no? Para estar seguro de que está funcionando bien el algoritmo. Entonces, esa es la forma en que vamos a aprender. No se olviden, tienen básicamente 2 tareas. Uno, prueba de escritorio de los algoritmos a los que nosotros no hicimos la prueba. Y si quieren practicar, háganle la prueba del que hicimos también, luego comparan las pruebas. Y número 2, si no alcanzaron a codificar, bueno, codifiquen. A partir del diagrama tienen que codificar.
porque si yo les sigo escribiendo el código y ustedes nomás lo teclean, van a aparecer los transcriptores que hay en la Centenario, ¿no? O sea, ese al que yo hago toda la investigación y él solamente me lo va a teclear en la máquina. Y ya hemos superado ese momento. Si yo le llevo 20 algoritmos a un tecleador allá en la Centenario, ¿puedo decir que es programador ese señor? No, solo los ha tecleado. ¿Entienden? Buena pregunta, Antonio. Digo buena por lo siguiente. Me estoy dando cuenta que ustedes no están entrando en la plataforma. No están entrando en la plataforma, ¿no es cierto? Me doy cuenta por dos razones. Uno, porque no están haciendo las tareas que yo les doy ahí. O sea, son tareas planificadas para que ustedes practiquen solitos. Aparte son las tareas de la clase. Para el Segunda 4. razón, exactamente. Y segundo, que en el enlace a esta clase, ahí mismo les he puesto un mensajecito al final, ¿no es cierto? No está solamente el enlace. El mensajecito decía lo que dijo su compañera. El examen se posterga para el próximo sábado debido a que la suspensión de clases presenciales de parte de las autoridades superiores, vicerrectorado, dice que es desde el lunes hasta mañana, incluye mañana. Por eso es que mañana no vamos a ir a la universidad. Al mismo tiempo, cuando hacen ese tipo de cosas, de lunes a viernes la universidad está medio abierto porque los administrativos van a trabajar. Los sábados los administrativos no trabajan, solo los profesores y los alumnos. Entonces, eso significa que la universidad va a estar cerrada. Por eso es que, aunque quisiéramos tomar esa de mañana, va a ser muy complicado, más para ustedes. Porque, en fin, el profesor le dice, soy profesor, y le abren las rejas y va a entrar, pero el alumno, ustedes tienen que darle la vuelta a la manzana para poder entrar, dependiendo de que llegue. Entonces, para no complicarnos la vida, lo hacemos nomás la próxima semana. Pero ustedes tienen que estar atentos a todos los mensajes. Había dicho yo el primer día de clase que me voy a comunicar yo con ustedes y ustedes conmigo a través de la plataforma cuando estemos en esta situación, digamos, ¿no? A través de la plataforma. Entonces yo ahí les pongo los enlaces a estas clases, ahí, ustedes de ahí sacan los enlaces para las clases, para no estar buscando en otro sitio, digamos. Porque en la plataforma solo yo escribo, ¿no es cierto? Si lo hiciéramos en WhatsApp, ustedes saben que en WhatsApp se emocionan los compañeros, escriben un montón de cosas y al final uno se pierde los mensajes importantes por leer el resto de las cosas que se ponen. Entonces, para evitar todo ese chiverío, usamos el chat de la plataforma, donde ustedes pueden preguntar al grupo, hacer preguntas para que todos lo vean, o pueden hacer preguntas como dice inbox también, ¿no es cierto? Y obviamente yo no estoy todo el día pegado mirando la plataforma, pero sí estoy revisando. A diario tengo que, por lo menos esta semana, a diario tengo que programar los mensajes, los enlaces, tengo que programarlos, tengo que ponerlos ahí, etc. Entonces, ese es un buen mecanismo de comunicación y si por si acaso no hubieran ni clases en línea, que sean virtuales, entonces ahí con más ganas es la plataforma. Porque en el grupo de WhatsApp no todos están. La última vez me recuerdo, hace un mes creo, unos dos compañeros me pidieron que los agregue, pero ni siquiera yo estoy en ese grupo de WhatsApp, así que no puedo agregarlo, ni siquiera sé quién es el que lo ha creado, digamos. De ese lado es difícil, por eso prefiero usar la plataforma, eso sí es formal y ahí es solo están ustedes y yo y nadie más, digamos, ¿no? Y nadie más. Pero prestenle atención. Yo esta semana voy a actualizar el cronograma. No lo he puesto el cronograma. Ya debí haberlo puesto, ¿no? Porque hace 2 semanas y ya quedamos con porque este examen lo coordinamos todos los profesores de la materia. Entonces, no lo decido yo solito y por eso no está desde la primera semana de clase.
pero ya ha sido coordinado, ya se sabe cuándo son los exámenes, primer parcial, segundo parcial, final, ya está todo coordinado. Entonces yo hasta el fin de semana lo voy a organizar y se lo voy a poner ahí en la plataforma donde dice cronograma. Ahí va a estar ya el cronograma y va a indicar que vamos a avanzar cada día de cada semana, no cada día, cada semana de clases, cuál es la temática y también qué fechas son los exámenes. De entrada son sábados, 3 sábados, el 4 y el 4 de mayo, que es el primer parcial, y los otros dos, el segundo y el final, eso en el cronograma se los voy a poner. Ahora, otra vez, digamos, ¿no? Seguimos con eso de no venir a clase. Quedó claro de que el primer parcial es de la unidad 1 y la unidad 2, y eso lo dijimos acá también, unidad 1 y la unidad 2. La unidad 3 no entra, por eso es que no quería avanzar mucho, pero al final, como es una semana más, pero igual no hay problema porque son los mismos problemas que estamos resolviendo. La única diferencia es que ahora es con función y procedimiento y antes era sin eso, pero es básicamente lo mismo. Por eso hicimos el primer ejercicio de ahora, si se fijan, el primerito, ese mismo ya lo vi, es el mismo ejercicio que hicimos el día lunes, el mismo. El del día lunes está en modo no función y el del día de hoy está en modo función, el mismo problema resuelto. Y ahora ustedes pueden comparar eso y vean cuál es la diferencia. Y van a ver que la diferencia está en la entrada y la salida. La entrada ya no la pedimos, sino la esperamos. Y la salida ya no la mostramos, sino la entregamos. Básicamente todo lo que cambia. Pero así ya esto es más interesante, de escribir algoritmos de esta forma. Ok, entiendo que tienen otra clase, así que nos vamos, nos vemos el día lunes en clases allá en la Facu, así que chao, chao, chao compañeros, nos vemos. Ingeniero.